Bueno, buenas tardes a todos. En la clase de hoy vamos a dar continuidad al tema número 4 del curso DAX, en este caso la clase número 4. Y en este caso lo que vamos a seguir ampliando el conocimiento de otras funciones de inteligencia de tiempo que ya habíamos comenzado en la sesión pasada. Pero antes de aquello, vamos a hacer un breve recuento sobre algunos aspectos que vimos en la clase pasada, y es básicamente aquellas funciones de inteligencia de tiempo que nos permitían calcular no solamente el importe actual, en este caso cuando se trata de un negocio de ventas, sino también el importe del año anterior, y después de esa forma poder calcular entonces las variaciones tanto en unidades como en importes, y además la variación porcentual. Entonces en este caso habíamos tratado el tema de las funciones de inteligencia de tiempo como 20 desde el año anterior, que usaba la función tanto calculate y semperolagier, es decir, eh, combinábamos la función calculate, que ya saben que lo que hace es modificar el contexto de filtro, para eh, después aplicarle en función de esos argumentos de filtro, en este caso semperolagier, que su semántica es traer una tabla haciendo uso del argumento que es del calendario, que contenga las fechas del periodo anterior. Entonces, esa combinación de funciones nos permitía, si bien estábamos ubicados en la celda del 2008, por ejemplo, de enero, iba a traer las ventas del año pasado de enero. En este caso, noten cómo esto es 40.000, que son las ventas actuales de enero del 2007, lo llevábamos a este contexto modificado, aun cuando es enero del 2008. Entonces, en ese sentido, intervenía tanto la función cálculo, que es precisamente la capacitada para eh, sustituir o modificar el contexto de filtro, y lo hace a través de su argumento de filtro, que en este caso es la función semperolagier, que trae fechas del periodo anterior. Eso en cuanto a la eh, parte teórica o del funcionamiento de las funciones dentro de Power BI. Decía al principio de la clase, o la clase pasada, que Power BI, en este caso DAX, es relativamente fácil, pero cuando se intenta, por ejemplo, hacer ese tipo de fórmulas un poco más avanzadas, si no entendemos lo que son los contextos de filtro y de fila, en resumidas cuentas, los contextos de evaluación, se nos dificulta un poco la redacción o escritura de esas funciones. Además que también hay que seguir una sintaxis ordenada propia del lenguaje, o como todo lenguaje tiene su sintaxis, hay que respetar las comas, los paréntesis, los mm, objetos, que son básicamente las tablas y columnas que intervienen en esas funciones como argumentos. Entonces, eso por supuesto se replica a todo la granularidad del dato. Estamos a nivel de año o de mes, incluso de días. Entonces, este 1.150.000, que corresponde a las ventas del 2007, del 1 de enero del 2007, se visualiza en la fila para cuando el contexto actual es enero, 1 de enero del 2008. Eso nos facilita, por supuesto, después las comparaciones interanuales, tanto en métrica, tanto en cantidades como unidades, en dependencia de la función, o en este caso de la expresión que le pasemos al principio. Es la que va a evaluar en ese contexto de filtro modificado. En este caso, suma importe. Pero yo podría acá eh, incluir como primer argumento de la función calculate cualquier otra métrica, sea cantidad, no sé, en el caso de ustedes podrían incluir asistencia, notas, promedio de notas, etcétera. Entonces, es importante que ustedes conozcan este procedimiento. Y después les decía que el argumento de filtro siempre de la función cálculo, que en este caso es el segundo argumento, que es los filtros, perdón, tienen que verlo como una tabla, que en resumidas cuentas esa tabla está almacenada temporalmente en esta función semperolagier, que contiene fechas del periodo anterior. Si estamos en el contexto del 2008, básicamente es una tablita, perdón, es una tablita, algo así, que contiene fechas del 2017 para el día 1. Entonces, por eso es que en esencia nos trae este valor del periodo anterior.
Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos no solamente comparar eh, valores actuales para ese mismo periodo? Por ejemplo, si estamos en enero del 2008, traer una columna acá, supongamos que sea acumulada. Es decir, si estoy el primero de enero del 2008, quiero traer una columna que me diga para el primero de enero del 2008 es 1.6, pero para el segundo periodo, en este caso es la suma de 1.6 más 0.9, que en este caso sería 2.5, más 1.8 sería entonces 4.3 y así sucesivamente. Es decir, de forma acumulada, que me vaya acumulando hasta llegar al último periodo de ese nivel de detalle, ya sea a nivel de mes, a nivel de trimestre o a nivel de día. Y para eso les comencé diciendo que en el día de hoy vamos a dar continuidad a ese otro tipo de fórmulas. Que en este caso, por ejemplo, existen los que se llaman Total Year to Date para acumulado a nivel de año, Total Month to Date para acumulado a nivel de mes o Total Quarter to Date para acumulado a nivel de trimestre, ¿verdad? Entonces, noten que acá la, la sintaxis es parecida al resto de las funciones, simplemente que recibe como primer argumento una expresión, que esa expresión va a ser la métrica continua que quiero analizar. En este caso estamos analizando cantidades vendidas o importe. Bueno, le pasaría como primer argumento esa métrica. Y después le pasaría como segundo argumento la, el, el calendario date, es decir, la tabla calendario, la columna date. Siempre dije que para hacer cálculo de inteligencia de tiempo, siempre es necesario tener una tabla de calendario. Y finalmente tiene un tercer y último argumento, que en este caso es opcional, porque vieron que está como entre corchetes, es opcional, es el filtro que le queremos pasar. Porque además puede filtrar, así como filtra cálculo, y también podemos filtrar de forma automática en la función Total Month Today. Por un ejemplo, aquí nos dice Total Month Today de Total Sales. En este caso, la expresión es ventas totales y le pasamos como segundo argumento, en este caso, la tabla calendario, el campo dates y la vamos a filtrar en este caso por el país código igual a 2. Entonces, dice que las tres anteriores acumulan para periodos diferentes, por lo tanto, la sintaxis es la misma. Es decir, esto acumula a nivel de año, a nivel de trimestre, a nivel de mes. Luego, después se puede usar Semper Year para de vuelta seguir combinando esas comparaciones con periodo anterior, pero ya no de forma básica como lo hacíamos en el caso anterior, sino también de forma acumulada. Quiero también calcular de forma acumulada. Entonces usamos Calculate Sum de la columna Sales y le aplicamos entonces el periodo anterior. Entonces, para verlo un poco más práctico, vamos a ir a nuestro Power BI y vamos a agregar otra columna, perdón, otra hoja que se llame inteligencia de tiempo 2. Y aquí vamos a añadir una matriz, que es la mejor forma de visualizar de forma plana lo que estamos haciendo. No obstante, esto, por supuesto, de cara a una visualización futura de esas comparaciones, les recomiendo usar los objetos visuales que ya vimos en clases pasadas, que ya sabemos cómo utilizarlos. Si, por ejemplo, estoy analizando tendencias en el tiempo, lo mejor es usar un gráfico de líneas. Si estamos analizando categorías, lo mejor es usar un gráfico de barras o de columnas. O en última instancia un gráfico de torta o circular, siempre y cuando no se pase de 3 a 4 valores dimensionales. El resto fueron gráficos que fuimos viendo en el transcurso de todas varias sesiones, pero lo que les quiero significar es que estas clases de DAX, objetos visuales básicos, como por ejemplo las matrices, etcétera, porque de forma visual
y también, además, de forma metodológica, es más fácil que ustedes visualicen lo que se está haciendo. Entonces, dicho este paréntesis, vamos a agregar entonces una dimensión de tiempo. Ya sabemos cómo hacerlo. Primero agrego, ya sea arrastrándolo, dejando caer encima del lienzo o añadiéndole en este caso a filas. Vamos a llevar el año a filas y después vamos a llevar el mes nombre. Estas dos columnas fueron columnas calculadas que hicimos previamente usando la función calendar auto, que es una función de tabla que nos permite generar de forma automática una tabla calculada. Que esa tabla calculada, acuérdense que contiene fechas desde el primer día, porque lo que hace es escanear todo el modelo de datos, y en este caso, como está escaneando todo el modelo de datos, va a cuantas tablas tengan columnas de fecha. En este caso tenemos una sola tabla de fechas, que en este caso es ventas. Escanea cuál es la fecha mínima y la fecha máxima. Por ejemplo, en este caso tenemos el campo fecha de la tabla ventas y dice, bueno, la primera fecha es el 1 de enero del 2007 y la última es el 31 o el 4 de agosto del 2015. Bueno, entonces la tabla de calendario lo que hace en este caso es generar una tabla con una única columna desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2015. No solamente hasta el hasta agosto, sino hasta diciembre de ese año, porque es año. Entonces, por eso es que acá tenemos en calendario, tenemos esa tabla que contiene fechas desde el 1 de enero del 2007 y se lo ordenamos descendentemente hasta el 31 de diciembre del 2015. Entonces les decía, usamos el campo año, que fue una columna calculada usando la función year, y después usamos en el visual el mes nombre, que en este caso el mes nombre también fue una columna calculada usando en este caso la función format y dándole los argumentos necesarios para calcular ese tipo de columna calculada. Entonces, dicho esto, solamente es decirle que desde el punto de vista visual, una vez que yo agrego una jerarquía, en este caso al campo filas, año, mes, nombre, automáticamente también se me habilita lo que es la exploración en profundidad, que es lo que me permite ir navegando en esa jerarquía de los objetos visuales. En este caso vamos acá a silenciar porque tengo los audífonos y me está molestando. Bien. Decía que se me habilita lo que son las herramientas de profundidad con la parte de resumir, la parte de fijar para navegar en profundidad y después lo más importante que son el drill down OR y el drill down AND. Digo que es OR y AND porque las dos son, digamos, diferentes, el I y el OR. Cuando doy clic en la doble flecha, me va al siguiente nivel de jerarquía sin recordar el paso anterior, es decir, el padre, en este caso el año. Sin embargo, cuando voy a resumir y doy drill down and, expandir todo el nivel de jerarquía, lo que hace es entonces mantenerme el año y el mes. Por eso es que dice el drill down and. Entonces, manteniendo este visual, vamos a añadir en este caso de mi tabla de medidas la suma importe. Vamos a llamar la suma importe. Y les decía, quiero generar una expresión usando fórmulas DAX y además funciones de inteligencia de tiempo que me agregue una columna que diga, por ejemplo, acumulado anual y que me vaya acumulando, por ejemplo, en el primer mes, por ejemplo, tiene 40.000, evidentemente, después tiene 38, entonces suma 78. Después, más 38, 122. Después, 122 más 38 serían 161. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que vaya acumulando, bueno, en este caso es al revés, que vaya acumulando
hacia abajo hasta llegar aquí el último valor, que es el valor del 2007. Entonces, para eso, vamos a ir a tabla de medidas. Ya sabemos cómo crear una medida o desde la opción más opciones, los tres puntos suspensivos, generamos nueva medida o también se podría haber hecho desde el panel de nueva medida, ¿tá? Automáticamente se me habilita lo que es la barra de fórmula y acá vamos a comenzar a crear nuestra medida. Vamos a ponerle entonces caso la 1.28 y que se va a llamar acumulado anual. Y acumulado anual vamos a llamar el year to day, la función total year to day. Total year to day. Y noten que acá me está diciendo que la expresión o la función total year to day recibe como argumento primero la expresión que va a evaluar, después una columna de dates y finalmente después nos tiene como dos argumentos que son opcionales. Noten que está entre corchetes. En este caso no lo vamos a usar, pero dice que evalúa la expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza el primer día del año y termina con la última fecha de la columna de fecha. Entonces, vamos a ver cómo es el funcionamiento. Vamos a pasarle como primera expresión, entonces en este caso la suma importe. Y vamos entonces a pasarle nuestro segundo argumento, que en este caso es la tabla calendario, el campo dates. Vamos entonces a dar enter y vamos a ponerlo también con el separador de miles. O vamos a llevarlo o ya sea a valores o simplemente arrastrándolo y dejándolo caer encima de el objeto visual. Entonces noten que en este caso, a ver si hay alguna, en este caso tenemos el comportamiento de esa métrica que está acumulando de forma anual los valores, lo dicho, para el primer día son 40.000, para el segundo día son 78.000, que es la suma de 40 más 78, para el tercer día 117, que es la suma de estas tres, y así sucesivamente hasta llegar, en este caso, a el último día, es decir, el último mes de diciembre, que es la suma en definitiva de el mes entero, o del año entero en este caso. Y así también lo aplica a cada uno de los años, por supuesto. De hecho, también lo podríamos hacer a nivel de día o también a nivel de trimestre. Noten que cuando vamos a hacer una nueva fórmula para calcularlo a nivel de trimestre, nueva medida, vamos a poner la 1.29 acumulado, en este caso trimestral, y vamos a pasarle la función total quarter to day. Ya usamos la total year to day, vamos a usar la total quarter to day. Vamos a usar en este caso el primer argumento, que es una expresión. Noten que me está diciendo, pasa el primero en azul lo que es la primera expresión, que en este caso es suma importe. Y después que pongo coma, noten que ahora me dice, ahora pásame lo que es la tabla calendario, una columna de fecha, una columna de dates. Y de vuelta, evalúa la expresión especificada a lo largo del intervalo que empieza el primer día del trimestre, en este caso ya es del trimestre, y termina con la última fecha de la columna.
Entonces, vamos a pasarle calendar auto, calendar dates, cerramos paréntesis. Y además vamos a ponerle el signo de separación de miles. Ahora, noten que aquí en este caso, algo parecido, sin embargo, como está acumulando a nivel de trimestre, noten que si me acumula parecido a los primeros 3 días o los primeros 3 meses, ¿no? 40, 78 y 117. Sin embargo, el comportamiento de acumulado trimestral, a partir de abril se resetea y empieza en 38. ¿Tá? Este es un acumulado anual y este es un acumulado trimestral. Noten que aquí este 38 corresponde al 38 que comenzó en abril. Y así entonces va sumando 38 más 38, 77, más 40, 117. Y así sucesivamente hasta entonces llegar al tercer trimestre, que en este caso comienza en julio y resetea a partir de julio. 43.000 y entonces empieza 43.000 más 39 más 40 y así está sumando acumuladamente los valores, ¿está? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Si tienen duda, este es el momento para preguntar cualquier sospecha que tengan también. Bueno, están muy caídos hoy. Vamos a seguir entonces con, en este caso, el total month to date. Vamos a hacer el acumulado a nivel mensual. Y por supuesto, si lo queremos ver a nivel mensual, tenemos que agregar otro nivel de jerarquía u otro nivel de detalle, que en este caso es el día. Así como lo hicimos en la clase pasada, que agregamos hasta nivel de día para poder ver ese nivel de detalle, vamos entonces a usar otro nivel de detalle, que en este caso es el día. Para eso vamos a ir a la tabla calendario, el campo dates. Vamos a agregarlo a la jerarquía de año o mes. Es decir, vamos a agregar este campo de dates como un tercer nivel de jerarquía para ver entonces el nivel del día. Cuando yo lo agrego, vean que lo que pasa es que se agrega jerárquicamente. Se agrega jerárquicamente y lo que puedo hacer entonces en este caso, darle clic en en esta flecha hacia abajo y decirle que yo no lo quiero de forma jerárquica, sino lo quiero de forma de dates. Date que quiere decir año, mes, día. Noten que cuando ya lo pongo así, ahora me muestra que a nivel de día, claro, o lo puede poner así con fecha de short dates, ¿no? O también pude haber puesto otro nivel de detalle que en este caso puede ser el día en específico y no repetir el año y el mes. En este caso, lo que puedo hacer es llevar el nivel de día, por ejemplo, y ahora me pone así 1, 2, 3, 4. Como ustedes quieran, realmente es el mismo funcionamiento, ¿no? O incluso agregar otra columna adicional acá en la tabla calendario que sea día del año con la función dates y entonces no tener que usar la jerarquía de la tabla dates de calendario. Porque hasta ahora solamente hemos usado el año, que es como una columna independiente, y el mes. Ahora estamos usando como es una jerarquía, un campo que está categorizado como fecha, automáticamente Power BI sabe que es una fecha, por supuesto, y la trata como tal. Entonces, vamos a crear en mi tabla de medidas, la 1.30. Junior, buenas Sí, tardes. No sé si me puedes escuchar.
Hola, Sí, sí, te escucho. una pregunta. Yo me perdí de algunas clases porque no pude participar. ¿Vos nos podrás compartir este archivo en el que estás trabajando para poder seguir bien la clase? Sí, claro, te lo comparto. Un momentito. Vamos primero Muchas a gracias. acumulado mensual, por favor. Vamos a ponerle cero para que no perder el guardar como. Aprovecho la interrupción para comentarte que hay una pregunta en Y en el chat. sí, si no puedo ver el chat en este momento, me la hacen. O es que no tiene micrófono. No tiene micrófono. Ah, bien, deja ver entonces el chat, un momentico entonces. Ah, está. Este. Sí, se puede bimestral o cuatrimestral, solamente que hay que usar otras funciones de inteligencia de tiempo, que no en este caso no es total year to date, sino con date at, que son otras funciones avanzadas eh, de inteligencia de tiempo, para ser un poco más flexible, porque estas son ya como encapsuladas, el year, el año y el mes. No, date at, se escribe así, date at o days between. Estudiate todas estas fórmulas que son un poco más avanzadas para calcular periodos más con rangos específicos. Buenísimo. Entonces, vamos a compartirte. ¿Puedes acceder a la plataforma? Sí. Sí, sí, sí. Bien, la voy a compartir en la plataforma. Ahí quedó, se llama archivo clase 3. Actualizar. Se Muchas llama, gracias. en el tema del lenguaje DAX, bueno, están los recursos que son las clases y después el práctico 4 y este archivo que se llama archivo clase 3. Bueno, entonces seguimos con. Un momentito, déjame buscar agua que se me olvidó hoy. Ya regreso. Entonces, seguimos con el acumulado mensual y en este caso vamos a usar total month to day.
vamos a usar nuestro primer argumento, que es la expresión que se va a evaluar en ese contexto, y le vamos a decir que sea suma importe. Y como segundo argumento, un campo de fecha de la tabla calendario. Calendar dates. Note que después también tiene, se le pueden pasar otros argumentos como son los filtros que queremos filtrar. Por ejemplo, si yo quisiera aquí pasarle un filtro de tipo, bueno, quiero solamente el territorio de Montevideo o el color rojo, etcétera, en cuanto a producto. Entonces, vamos a cerrar acá paréntesis y vamos a llevar o a cambiar también el número de decimales. Y ahora noten que a nivel de día me está acumulando también. Vamos a ver si se ve un poco mejor. Vamos a ponerlo para vamos a pasar esto para esta sesión de acá para que se vea mejor el acumulado mensual. Y noten que entonces en el acumulado mensual es la suma de este valor, es este valor. Y después el segundo valor es la suma de 1.15 y 1.56, que en este caso es 2.7. Y después se sigue sumando hasta llegar al último nivel del mes, que en este caso es el 31, que suman los 40 millones que corresponden a la suma del mes de enero. Evidentemente, estas fórmulas después hay que evaluarlas en el nivel de detalle que se quiera ver, porque ahora si ven el acumulado anual, no hace lo mismo que hace el acumulado eh, tanto trimestral, en este caso, como mensual. Entonces, la idea es que siempre, en función del detalle o el nivel donde estemos parados, es que se va a ejecutar la función. Ahora, como estamos a nivel de mes, evidentemente se está viendo el resultado de la fórmula. Noten que se reinicia cada trimestre. ¿Tá? Es importante también ese contexto donde se evalúa esa fórmula y el funcionamiento de la misma. ¿Tá? Ahora, ¿por qué no complicamos un poco más y queremos ahora calcular lo que es el acumulado, por ejemplo, mensual o trimestral o mensual o anual, pero con respecto al periodo anterior? Ya yo sé cómo calcular en este caso, los comportamientos con respecto al periodo anterior usando la función Semperolagier. Por ejemplo, a nivel de año, ya yo podría ver no solamente comparar lo que aconteció en ese año de forma física, sino acumulado, por ejemplo, a nivel de día, a nivel de mes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a comparar, llevar otra fórmula que sea en la comparación con el acumulado mensual, pero del año anterior. Quiero ver este valor acumulado desde el punto de vista mensual, es decir, a nivel de día, pero con respecto al periodo anterior. Si estamos en enero del 2008, ver cuál es el comportamiento de enero del 2007 acumulado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la 1.31, acumulado mensual, periodo anterior, y vamos a decirle que va a ser el cálculo o usar cálculo porque en este caso vamos a modificar el contexto y al mismo tiempo acumular los periodos. Entonces, la única función que modifica el contexto para cuando, por ejemplo, es enero del 2008, me ponga acá en esta columna enero del 2007, el 1 de enero,
es Calculate. Entonces vamos a pasarle que Calculate va a calcular la 1.30, que es el acumulado mensual. Ya lo tengo almacenado de forma acumulativa, que en este caso es esta columna. Y ahora lo que vamos a hacer a este valor, pasarle entonces la función SamePeriodLastYear, que es el argumento de filtro de la función Calculate. Noten que me está diciendo devuelve un conjunto de fechas en la selección actual, pero del año anterior. De vuelta, siempre vean los argumentos de filtro de una función Calculate como tablas. En este caso, esa tabla contiene las fechas en la selección actual del año anterior. Entonces, recibe como argumento de esta función SamePeriodLastYear, que es una columna de fecha. En este caso, calendar dates. De la tabla calendario, escojo la columna dates. Entonces vamos a arrastrar y llevarlo después a acumulado mensual aquí debajo de la 1.31. Y noten que esta 1.31 que se agregó, vamos a ver acá, en esta columna, no tiene valores acumulados para cuando el contexto es el 2007, porque yo no tengo venta del 2006. Evidentemente lo trae en blanco. Sin embargo, noten que para el 2008 ya sí me trae valores. En este caso, vamos a ponerlo de forma separación de miles. Y noten que si yo voy acá a enero del 2007, tengo los valores de 1.15, 1.50, 1.150, después acumulado 2.711, que son los valores acumulados del 2007, hasta llegar a 4.6. En definitiva, estos son los valores que está poniéndome en el contexto para cuando es el 2008. En el 2008, noten que acá tengo esos valores. En otras palabras, yo tengo aquí la comparación de enero acumulado para la fecha actual y estos son para la fecha anterior acumulada, en este caso 2007. Y eso lo hace porque la función Calculate me está imponiendo, vamos a decir así, otro contexto o está sobreescribiendo este contexto para cuando es 2008, decir, no, yo aquí lo que quiero que me muestres es un contexto de filtro modificado. Es el 2007, que está dado por el SamePeriodLastYear, que es aquella tabla o el argumento de filtro de la función Calculate que tiene fechas del periodo anterior. Entonces, ahora yo puedo hacer la comparación. Ya sabemos cómo hacer la comparación, bueno, a nivel variación porcentual o variación. No lo vamos a hacer por un tema de tiempo, pero es casi lo mismo, ¿no? Podríamos generar otra columna que entonces calcule estos importes de variación, tanto en importes como en PCT o porcentaje, ¿está? Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte de la clase para ver otros tipos de cálculos. Por ejemplo, si quisiera comparar ya no el periodo anterior, y en este caso es año anterior, si estamos en el 2024, compara con el 2023, si estamos en el 2008, compara con el 2007, es decir, periodo anterior. ¿Qué pasa si yo quisiera calcular periodos previos, que es la otra fórmula de cálculo importante cuando queremos, por ejemplo, si estamos parados en septiembre, comparar con agosto? Si estamos parados en enero,
comparar en febrero, comparar con enero del mismo periodo, del mismo año. Entonces, para eso existe una fórmula que es same period, perdón, la fórmula previous month o mes previo en inglés, que hace esa operativa. Ya encapsula una función que me trae fechas del mes previo. Entonces, para eso vamos a usar una nueva hoja y mes previo. Vamos a ir a la tabla calendario a ver si llegamos a crear esa tablita de mes. Ahí está. Tenemos un campo en la tabla calendario que se llama año-mes, que es perfectamente para eso, para representar ese nivel de detalle. Vamos entonces a usar nuestra tabla de mes previo. Vamos a agregar una matriz y en la matriz vamos a agregar a filas, en este caso, esa columna de mes año de nuestra tabla o año mes a filas. Por favor, los que tienen el micrófono abierto lo podrían cerrar. Bien, gracias. Les decía, quiero comparar ahora ya no solamente con el año anterior, sino con el mes previo. Si estamos, por ejemplo, en marzo, comparar con febrero del mismo año. Si estamos en abril y así sucesivamente, ¿no? Ver cuál es la comparación. Para eso hay que modificar el contexto de filtro para cuando aquí exista el contexto que es febrero del 2007, me traiga entonces enero del 2007. Cuando el contexto actual es marzo del 2007, me traiga entonces en este caso febrero. Entonces, vamos a la tabla de medidas, nueva medida, y es la 1.32. Y vamos a llamarle ventas del mes previo. Vamos a usar la función cálcule porque ya digo que tengo que modificar ese contexto de filtro. Tengo que decirle dónde está el mes de febrero, quiero que me pongas enero y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál expresión es la que se va a evaluar en ese contexto de filtros modificados? En este caso, suma importe. Suma importe y le vamos a pasar entonces como argumento de filtro una tabla que contenga valores del mes previo. De vuelta, siempre digo que vean los argumentos de filtro de la función cálculo como una tabla que se va a evaluar en ese contexto. Entonces, para eso vamos a usar en la función previous month. Noten que también está previous day, previous quarter, previous year, para lo mismo, como así como total month to day, hay la función para cada uno de esos niveles de detalle. Vamos a evaluar en este caso previous month, pero aplica el mismo concepto, el mismo concepto para ese nivel de detalle de día, trimestre o año. Entonces, previous month le pasamos la columna day de la tabla calendario, en otras palabras, recibe como argumento de la función previous month un campo fecha. Entonces, vamos a dar enter. Vamos a indentar un poco con Shift y Enter. Bajamos a la segunda línea. Primero vamos a usar la suma importe. Para tener las ventas a nivel de mes año y ahora vamos a usar la 1.31. Suma importe
Vamos a ordenar. Escogí la 1.31, es la 1.32. Ahora noten lo dicho, ¿no? Para cuando es febrero del 2007, en este contexto está siendo modificada por la función calculate y me está trayendo entonces los valores de enero del 2007. Y solamente lo hace esa función cálculo, que es capaz de modificar este contexto. En este contexto de filtro, que básicamente es febrero del 2007, me está trayendo fechas usando la función predictMon, una pequeña tablita que contiene solamente fechas de ese periodo, de el 1 de febrero al 28 de febrero del 2007. Entonces, ahora yo podría calcular esas variaciones que dije antes, ¿no? Vamos a hacerlo para que se vea también y se practique un poco a nivel mensual, cómo también podemos calcular esas variaciones. Junior, Sí, una pregunta. Tú le pasas como parámetro una fecha a previous months. sí. ¿Sí o sí tenés que tener esa dimensión calendario o podrías pasarle ventas fecha, ventas date, por ejemplo? No, sí o sí tienes que tienes que crear una tabla calendario para que tenga el nivel de Ya detalle está que debe de presente. tener. Bien, gracias. Sí. Eso lo he insistido mucho. Siempre hay que tener una tabla calendario en nuestro modelo de datos, ya sea desde el origen, que tengas una base de datos SQL y te conectas a ella y tenga esa tabla calendario el sistema transaccional o el sistema de gestión, o ya sabemos cómo crearla y agregarle después dimensiones para poder hacer cálculos de inteligencia de tiempo. Entonces, vamos a crear la 1.33 o 1.30 sí, 1.33 para calcular la variación versus el mes previo. Vamos a poner tilde. Va a ser igual a mi métrica suma importe. En este caso es esta métrica y la voy a restar menos esta, menos la 1.32. Vamos a dar separación de miles. Y noten que ahora, por supuesto, el primer mes no tiene mes previo porque no tengo fechas del 2006. Sin embargo, a partir ya de febrero, la variación con respecto al mes previo es negativa. También viene a ser positiva recién en el marzo, cuando comparamos las ventas de marzo con las ventas de abril del 2007. Ahora, si quisiera calcular la variación porcentual, mismo procedimiento, reutilizamos lo que son estas fórmulas para calcular la variación porcentual. 1.34, variación porcentual versus mes previo, y va a ser igual a, en este caso, como es un ratio, vamos a usar la función divide, porque voy a tener que dividir un numerador contra el denominador. El numerador, como siempre les digo, en este caso es esa variación que haya calculado en el paso anterior. La puedo reutilizar la variación o declarar nuevamente acá esa variación, como ustedes quieran. Es decir, yo tendría que pasar en el numerador esa suma importe menos
la variación del mes previo menos la 1.32, que es las ventas del mes previo, que viene siendo esa variación. Entonces, ese numerador lo voy a dividir entre el denominador, que es las ventas del mes previo. Pongo coma y no tengo que ahora me habilita para escribir. Entonces, ya le pasé el numerador, que en este caso es esta variación. Ahora me está pidiendo, dame ahora el denominador, que en este caso es esa misma ventas del mes previo. Y como también quiero controlar la división por cero, para en caso de que el denominador sea un cero, que es una variación que no está definida, es decir, es un cálculo no definido o infinito, en este caso le pongo 0 para controlar esa división por cero. Y ahora sí, lo que hago, como es un ratio, selecciono esa métrica, como lo he hecho hasta ahora, la selecciono, doy clic sobre ella, se me habilita las herramientas de medición y en este caso lo que hago, en lugar de ponerle que sea un formato general, le digo que es porcentaje. Al ser un ratio, digo es porcentaje. Y ahora si lo uso en no tenga acá, ahora ya me está diciendo cuánto representa esta variación, en este caso negativa, un 3,67%, en este caso es positiva, 1.07. Tengo más nivel de detalle en cuanto a esa variación. Lo dicho, yo podría usar este cálculo en otras gráficas, por ejemplo, la misma variación de clases anteriores, ya sabemos que es representativo usarlo en un gráfico de cascada, por ejemplo, si yo quiero saber a golpe de vista, no solamente así en esta gráfica plana, simplemente añado un gráfico de cascada, por ejemplo, que me representa coherentemente esas variaciones en el tiempo. Llevo mi año mes de la tabla calendario, mi año mes, y además ahora llevo esa variación porcentual. Noten que ahora lo que toca simplemente es ajustar lo que es el orden del eje, en este caso, de la categoría. Vamos a hacerlo así para acomodarlo correctamente en esta hoja. Porque no solamente quiero quedarme con la parte explicativa de la técnica de cómo usar las diferentes funciones de inteligencia de tiempo, sino que después ustedes sepan representar y en qué objeto visual ese tipo de cálculos. O si lo quieren representar desde el punto de vista más plano, perfecto, pero la idea es que siempre ustedes hagan uso de las potencialidades que tiene la herramienta para ser diferentes en ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ordenarlo en lugar de por variación, para que me dé de forma ordenada cuál es ese concepto del punto de vista. Y noten que ahora me está dando, vamos a filtrar también, por ejemplo, solamente el 2000, también ordenarlo de forma ascendente, por ejemplo, y concentrarnos solamente en un año determinado. Llevamos el año a filtros de esta página y concentrarnos, por ejemplo, cómo nos fue en el 2013 y en el 2012. Entonces noten que o solamente un año, 2013. En el 2013 tenemos una variación final positiva de 5.48 con respecto a los meses previos. Entonces vean que la variación de enero, de febrero, etcétera, me va dando esa tendencia en el tiempo, ¿tá? Lo dicho, en esta clase no vamos a tratar temas visuales porque ya lo vimos en clases pasadas, pero sí es bueno que después ustedes apliquen esta nueva habilidad en cuanto a generar nueva información de Power BI
usando DAX, entonces en sus objetos visuales que ya saben cómo usarlos también, ¿no? Entonces, vamos a tomar unos minutitos y nos vemos en un ratito, ¿correcto? Bueno, en esta parte de la clase vamos a ver otras expresiones que son más de uso para texto. Por ejemplo, aquí hemos visto, a ver si las encuentro. Por ejemplo, la función isBlank o la función if combinado. Ya habíamos visto cómo crear la función if para generar un test lógico y que me devolviera un resultado si es verdadero o falso si no se cumple la condición. Entonces, vamos a poner en contexto lo siguiente. Supongamos que, ¿se acuerdan cuando teníamos de la tabla de ventas? Tenemos un campo que era ID territorio que tenía valores en blancos. Tenía valores en blancos o porque se tipió mal esa venta o esa línea no había sido cargada correctamente el territorio, por lo tanto no se podía asociar esa venta o ese ticket a ese territorio. De vuelta, fue un error del sistema o no cargó correctamente o el operador no lo tecleó. Puede ser diferentes motivos las causas por lo que esté en blanco. Sin embargo, eso lo podemos de alguna manera informar o controlar para que a futuro no ocurra. Supongamos que yo quiero tener un controlador o un aviso que me dé el sistema que me diga cuando esto esté en blanco, avisarme para informar al departamento de TI para que lo corrija o algo así. Eh, y entonces yo podría categorizar esa columna, crear una columna acá que me diga, bueno, si la columna y de territorio está en blanco para esa fila, que me ponga datos en blanco. Y si no, que me ponga con datos o me ponga sin datos o con datos. Vamos entonces a hacerlo haciendo esa combinación de funciones, en este caso la función if condicional y la función blank. Entonces, vamos a quitar todos los filtros y ya sabemos cómo agregar una columna a una tabla. Nueva columna y se me habilita lo que es, en este caso, la barra de fórmulas. Vamos a ponerle entonces información de calidad del dato, por ejemplo, y vamos a usar en este caso la función if y me está diciendo, dame en este caso el primer argumento que es la prueba lógica. Entonces, si pongo el campo ventas de ID territorio es distinto o igual a blanco, entonces lo que puedo usar es el operador distinto a blank. Ahí ya le puse lo que es la primera prueba lógica o el test lógico. Cuando pongo coma, me dice ahora dame la segunda parte de esa argumento, que es resultado si es verdadero. Entonces, si esa prueba lógica se cumple, yo voy a decir que si es en blanco, si es distinto de blanco, entonces va a decir con datos. Con datos. Si es nulo o vacío, blank te devuelve true. Sí. Hay que ver creo que sí, hay que ver en la ayuda, que es donde está bien reflejado esa especificidad, ¿ah? Pero creo que sí. Entonces, si no, es sin datos.
Si doy Enter, ahora noten que ya me ha categorizado cuál es la calidad de la columna. Y si yo filtro sin datos, evidentemente me va a dar todos aquellos registros que están sin datos. Ahora, ¿cómo podemos usar después esto? Bueno, fácil. Ya tengo elementos de juicio para decir ahora, bueno, usar la columna de la tabla 20, que es información de calidad del dato, y para o contar la cantidad de registros o el monto que está afectando. Yo tengo en este caso 297.000 pesos que no están asociados a ningún territorio. O también contar la cantidad de registros, en este caso, usando la función count. Recuento. Tengo 8 registros que están en blanco, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las particularidades que tiene tanto usar las funciones de texto como la función blanco, o también combinarlo con funciones de condicionales. ¿Ah? Otras funciones de texto interesantes, por ejemplo, es también usando la función format y tratando de combinar un texto o un lenguaje natural. Por ejemplo, quiero que una cart me diga el valor promedio de las cantidades vendidas es de tanto. Entonces, ese valor promedio de las cantidades vendidas que me lo ponga en un texto y concatenarlo entonces con un tipo de datos continuo, que en definitiva es ese valor promedio de las cantidades vendidas. Entonces ya sabemos cómo utilizar, en este caso, las funciones de agregación, como el promedio y el formato. Entonces vamos a tratar de hacer algo parecido a ese escenario. Vamos entonces a hacer nueva medida. Vamos a ponerle promedio de unidades. Entonces, el promedio de unidades ya sé cómo se calcula, ¿no es así? Simplemente usando la función promedio, que recibe como argumento único es una columna. En este caso vamos a ponerle la columna cantidad de la tabla ventas. Así como tal cual es lo que yo haría si solamente me piden el promedio, pero el escenario es que yo quiero que este promedio se concatene, por ejemplo, en una tarjeta con esa oración que diga textualmente: el valor promedio de las unidades vendidas es de 60.49, así tal cual. Entonces, para eso vamos entonces a concatenar este valor con otro valor. En este caso, un valor de texto se pone entre comillas y digo el valor promedio de las unidades vendidas es de, pongo 2 puntos, espacio, y entonces uso lo que es el operador ampersand para unir con ese texto. Ahora noten que cuando pongo el operador ampersand, vamos a poner un poco más pequeño. Está diciendo el valor promedio de las unidades vendidas, tal cual lo he dicho, es de tanto. Entonces después yo puedo formatearlo, puedo quitar en este caso la etiqueta de categoría y ya voy a tener este texto promedio para cualquier oh, reporte que implique tener esa información así tal cual en información de texto. Ahora noten que tenemos 49.48. Si yo pudiera solamente ponerle 2 valores después de la coma, ya sabemos que con la función formato podemos hacerlo. Entonces podemos envolver lo que es esta función que es promedio dentro de la función format y pasarle como format string ¿cómo es? El formato estándar. Acuérdense que tenemos visto que la función format
Si vamos a la ayuda, vamos a ponerlo en español. Recibe en la sintaxis el valor que va a formatear en este caso y el format string. Noten que acá si seguimos bajando, me está diciendo que si yo quiero solamente 2 lugares después de la coma, en este caso muestra al menos un dígito a la izquierda y 2 a la derecha como separador decimal. Es decir, este está estándar, es el que me hace falta, que el argumento es estándar. Entonces ahí yo podría lograr el objetivo, solamente quedarme con 2 lugares después de la coma. Entonces vamos a decirle que esto lo voy a englobar en la función format. Me está pidiendo como primer argumento el valor y si voy coma, me pide en este caso el formato. En este caso, el formato es la palabra reservada estándar. Cierro paréntesis. Y ahora noten cómo se queda 60.49. Y después el uso es variado. Después, si yo quiero segmentar, por ejemplo, y saber el promedio de ventas vendidas o por país o por producto, simplemente uso lo que ya sabemos es hacer uso de los objetos visuales y va a cambiar automáticamente 60.57, 50, para la SA 60.15 y así sucesivamente. Bien. Junior, esos, el decimal, los 2 decimales de la coma, ¿no lo podías hacer desde el objeto visual directamente? En este caso no. En este caso no, porque está concatenado con un texto, ¿está? Por eso es que se usa la función format. Bien. Ahora, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Damos la función related. Vamos a hacer ahora, en esta parte de la clase, un repaso con la función calculate, porque me parece que es lo más importante para que se lleven al menos el comportamiento lógico de esa función, toda vez que es muy importante a la hora de enfrentar casos de uso en la vida real. Entonces, yo voy a pasar algunas preguntas y vamos a tratar entre todos que ustedes me respondan y así entrenamos la mente. Repaso función calculate. Para, en función de esa pregunta de negocios, ustedes usando la función calculate me respondan cada una de ellas, ¿está? Vamos entonces a poner la primera pregunta que va a ser, vamos de lo fácil a lo difícil. Quiero el máximo de importe para el producto color rojo. El máximo de importe para el producto, o más que el máximo, vamos a poner el promedio. El promedio de importe para el producto color rojo. Esa va a ser la primera pregunta. Después vamos a tener otra pregunta que sea el promedio de cantidad para el territorio Montevideo. La cuarta pregunta, quiero
el promedio de cantidad para el territorio Artigas y para el color rojo o negro. Estas tres. Después, el objeto visual que vamos a representarlo acá va a ser en un gráfico de productos. Gráfico de matriz donde componemos el producto, el nombre del producto y además, en este caso, el importe promedio. Al lado de acá vamos a poner esta métrica. ¿Está? Acá el promedio de cantidad para el territorio de Montevideo, lo mismo. En lugar de importe, vamos a poner el importe, la columna cantidad, también promedio. Y acá, que dice promedio de cantidad, territorio Artigas, color rojo y negro, vamos a usar otro campo que en este caso va a ser un campo de fecha. Un campo de año-mes. También usándolo en una tarjeta de matriz. Y como es cantidad, vamos a usar la cantidad promedio. Y entonces me van diciendo cómo configurar cada uno de esos objetos visuales desde el punto de vista de, bueno, si es una medida implícita, si lo que vamos a crear es una medida explícita, etcétera. Traten de ir haciéndola. Les voy a dar 5 minutitos para que piensen, o menos 4, porque en definitiva los que no tienen computadora y no pueden hacerlo, pero por favor, los que ya tienen PC, que me van siguiendo a la par conmigo, traten de por lo menos generar esas 3 medidas usando la función cálculo. Y después vamos a alojar esas medidas como consecutivo de la 35 a la 37, porque estamos en el 1.34, ¿no? Entonces, los que incluso no tengan cómo poder hacerlo, que vayan pensando en su cabeza cómo podrían generar eso y de forma esquemática al menos, dónde poner la función cálculo, qué argumentos de filtro usar, etcétera, ¿está? Hagan ese ejercicio. Bueno, estamos por acá de vuelta. Seguimos. Bueno, ¿quién comienza a responder por lo menos la primera pregunta, que es cómo calculó el promedio importe para el producto color rojo? Bueno, voy con una medida. Yo no lo hice, una medida. pero lo estoy recordando. Calculé. Pero entonces digo promedio, sí, de unidades vendidas para correcto, el color rojo. correcto. A ver. Calculé. Calculate. Después promedio. Ajá, la función promedio, que es la función average. Sí. Sí. Ventas. Importe. Cantidad, ¿no? Que es la métrica, ventas cantidad. Ah, venta cantidad. Sí, porque decía, a ver. Sí, promedio, No, ventas cantidad. El promedio era importe, ¿no? Ah, el importe, a ver. No, el importe. Importe. Sí, me confundí yo. Vamos allá, vamos a bajar esto para que se vea bien. Así y así. Bien, entonces la 1.32. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Promedio. 1.32.
Promedio de Promedio ventas. importe Importe. color rojo. Exacto. Entonces, calculate promedio Promedio. de Ventas, importe y eso, ventas, importe. Producto. ahí va, producto, Color igual igual, entre comillas, rojo. rojo. Perfecto. Muy bien. Ahora, siempre me gusta explicarles qué está pasando detrás de escena, porque no solamente, ya se saben la sintaxis primero, muy bien las comillas, porque es un texto, después las comas que va entre cada uno de los argumentos, la función cálculo recibe como argumentos al menos uno obligatorio y los otros opcionales que son los filtros. En este caso noten que estamos, si se quiere, estamos uniendo dos funciones, o en este caso la función average y la función cálculo para calcular el promedio, y siempre vean este argumento de filtro como una tabla. Esa tabla en este caso va a contener esa condición, que solamente va a contener productos de color rojo. Es como si yo hiciera esto, esto como si yo hiciera acá, viniera a la tabla productos, ¿tá? A la tabla productos y dijera que voy a filtrar solamente el color rojo. Es básicamente esto lo que estoy haciendo, ¿no? Y solamente me voy a quedar en este contexto para estos productos que cumple con la condición que es rojo. Entonces voy a aplicar el promedio de ventas a ese solamente subconjunto de datos de la tabla productos. Entonces, ahora sí uso esa medida, la 1.34. La 1.35 dije, ¿cuál era? Promedio. Te quedó doble 32. En realidad es 1.35, claro. 1.35. Entonces noten que, por ejemplo, la chapa 2.2, 2.3 y 3.2 no tienen producto color rojo, solamente tienen estos de acá. Entonces, el promedio de ventas, si lo queremos hacer comparativo, ahora tendremos que usamos una medida explícita para hacer un cálculo avanzado. Sin embargo, acá el importe está como implícito, es decir, usamos directamente lo que es la columna importe de la tabla ventas de forma implícita. Ahora, lo que podemos hacer es hacer el promedio, porque acuérdense que las medidas implícitas se pueden resumir de diferentes formas, o sumar, o promediar, o mínimo, pero no más que eso. No puedo generar una lógica como la que haría en una métrica explícita. Entonces vamos a promediar. Entonces noten que me está diciendo que para los productos totales de la asada de todos los colores es 15.639,47, pero solamente para el rojo es 15.605. Por supuesto es menor porque solamente lo está aplicando a un subconjunto de filtros de esa tabla productos. Perfecto. Entonces vamos para la otra, que es el promedio de cantidad territorio Montevideo. Vamos a hacer la 1.36. 1.36. En este caso es promedio cantidad Montevideo. ¿Otro compañero? Otro compañero, ya. ¿Otro compañero? Que no sea Alberto. Mateo, ¿te animas? Estás muteado, creo que si estás hablando. ¿Alguien más se anima? Está teniendo un problema técnico, Mateo. ¿Querés venir acá? No.
Bueno, otro compañero. Sí, es un calculate también. Ahí va. Me puedes ir indicando el promedio de cantidad territorio Montevideo. Calculate, Averaje, average. ventas cantidad, Ahí está. Ventas cantidad, coma, territorio nombre, coma. Ojo con eso porque después de yo declarar la función abres, tengo que también sí, paréntesis. cerrarle paréntesis. Coma, Territorio nombre, territorio nombre. igual, entre comillas, Montevideo, con Ahí va. mayúsculas. Bueno, Cierro paréntesis. ya que dices mayúscula, en Power BI hay dos, digamos, herramientas que usamos básicamente los analistas de datos. Una es Power Query, que fue la herramienta que dimos al principio cuando transformamos datos, que ahí era case sensitive. Las operaciones que íbamos a hacer había que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas, y entonces en este caso DAX. DAX no es case sensitive, por lo tanto aquí podemos igual poner Montevideo con minúsculas e igualmente lo va a reconocer. Lo normal, por supuesto, es poner como está tácitamente en la tabla, ¿no? Que si es mayúscula, mayúsculas, pero no le hace, ¿no? Vamos a ver aquí en territorio, como Montevideo está en mayúscula, pero si ponemos minúscula igualmente debería funcionar. Vamos entonces a usar la 1.37 o 36, ya no me acuerdo. 36. Y claro, si queremos ahora hacer comparativas estas dos valores, deberíamos poder entonces darle un tratamiento a esta medida implícita en resumirla o agregarla de otra forma. En este caso, vamos también a promediarla. Entonces, promediamos de forma implícita. Y ahora tenemos entonces que para Montevideo o más alto o más bajo esos promedios de ventas para las cantidades por producto, ¿tá? De forma general, promedio es menor, 60.20, ¿no? Y la última, que es esta, que es promedio de cantidad para el territorio Artigas de color rojo o negro por meses. En este caso, la 1.37. 1.37. Vamos a ponerle promedio de cantidad de Artigas y el color rojo o negro. Vamos, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima? ¿Es Calculate también? Bien, calculate. Average, ventas cantidad. Abres, ventas cantidad. Cierro paréntesis, coma, territorio nombre Artigas. Ahí va. Territorio nombre Artigas. Coma, Coma. productos color Productos color. igual rojo. Bien. OR, que era el doble pipe. Ahí va. Pero cierro comillas, ¿no? Or, ¿podés poner productos los dos color. ahí? No, tenés que cerrar comilla en rojo, ¿no? Ah. ¿Cerrar comilla en rojo, vos decís? Al menos yo puse producto color igual rojo, OR, producto color igual negro. Vamos a hacerlo así.
No sé si podés poner los dos en el texto rojo o negro. Eso no lo probé. ¿Así? No, yo cerré comilla después del rojo. Ajá. Y después escribiste producto color. Productos color de nuevo, Ahora igual sí. negro. Bien. Ahora sí. Y cierro el paréntesis. Vamos a cerrarlo acá abajo. Y entonces vamos a la 1.37. Y si queremos hacer comparativos estos valores, entonces vamos a esa métrica implícita, promediarla. En este caso, el promedio de ventas para los colores rojo y negro de Artigas es mayor, de forma general, 60.49, 60.80. ¿Se entiende? Ahora, muy bien, se ve que han por lo menos captado la mecánica de el cálculo de filtros usando la función calculate. Acá solamente señalar que cuando usamos en un segmentador, ya sea una tabla matriz, vamos a suponer acá, la misma columna que estamos usando como argumento de filtro de la función calculate en un objeto visual, el comportamiento es que va a sobreescribir ese contexto de filtro. Por ejemplo, si yo ahora uso acá, en lugar de ver por meses mis ventas, vean que acá el comportamiento es totalmente legítimo y va variando. Sin embargo, yo uso el territorio nombre acá, territorio nombre, y uso la 1.37. Noten que me va a repetir todos los valores para el territorio, porque el mismo campo que estoy usando para, en este caso, filtrar o modificar el contexto, lo estoy usando en el objeto visual. O también si hubiera hecho uso de el color del productos. Noten que siempre me va a repetir ese importe porque me está sobreescribiendo ese contexto de filtro. Para cuando es Canelones, yo le estoy diciendo a nivel de filtro, no, es Artigas. Entonces, Calculate está haciendo lo que le estoy diciendo, sobreescribir ese contexto de filtro, ¿verdad? Esa es la única salvedad. Ahora, en la última parte de la clase, vamos a dar otra forma de generar las mismas fórmulas, pero un poco más limpias desde el punto de vista de la sintaxis. En esta parte de la clase, vamos a ver lo que son la declaración de variables dentro de Power BI, el uso de variables. Dice que Power BI permite utilizar variables para simplificar el lenguaje y tipeo de las fórmulas complejas. En este caso hay un ejemplo que si yo quisiera, por ejemplo, calcular las cantidades vendidas y después aplicarle una condición, yo puedo usar la palabra reservada var y return para ejecutar esa acción. Vamos a hacerlo sobre algo que ya sabemos. Supongamos que yo aquí tenía la variación porcentual del mes previo, tenía un numerador y un denominador, ¿se acuerdan? Para ver esta variación del mes previo, este cálculo que hice acá. Yo quisiera hacerlo un poco más limpio, de forma tal de usar las variables. Entonces vamos a eso crear la fórmula 1.34.1, o mejor dicho, la 1.38, para ser así, 1.38, uso de variables. Y vamos entonces a declarar las variables que vamos a usar dentro de esa fórmula. Acá una nota es que esas variables solamente se van a usar en este contexto y no se pueden hacer referencias
a otras o desde otras métricas a esas variables que están declaradas dentro de esta métrica. En otras palabras, yo solamente las voy a declarar en esta medida y solamente las voy a usar en esta medida. Es la nota que hay que darle para su uso. Entonces, vamos a hacer la siguiente cosa. Vamos a declarar la función var y le vamos a llamar a esa variable del numerador, por supuesto numerador, var numerador. Vamos a llamar a una variable numerador y vamos a decirle que es el numerador, que en este caso era el importe menos el mes previo. Entonces, vamos a decir que es suma importe menos, en este caso, la 1.32, que se llamaba mes previo. Aquí tengo contenido en esa variable el numerador. Declaro la variable y le digo el numerador S va a ser este valor. Vamos entonces a declarar el denominador var, la palabra reservada var, denominador. Y va a ser igual, en este caso, al mes previo, a la 1.32. Ya tengo contenido en esa variable que se llama denominador, las ventas del mes previo. Y ahora para ejecutar el cálculo, usamos la palabra también reservada return. Retórname o devuélveme entonces la división entre el numerador, que en este caso se llama numerador, que es mi variable 1, entre el denominador. Y además voy a pasarle como resultado alternativo para la división por 0 el 0. También lo puedo haber hecho de la siguiente forma. Esta es una forma. Vamos a dar Enter. Vamos a darle como porcentaje. Y noten que en esencia es el mismo resultado. Lo que pasa es que ahora lo hice un poco, digamos, más limpio. El que va a leer esta fórmula me está diciendo que yo declaro una variable que se llama numerador, que está contenido este cálculo, y después almacené en esa variable temporal denominador, lo almacené en este cálculo, y después llamé dentro de esa misma medida a las variables declaradas previamente. Decía, esta variable numerador yo no la puedo reutilizar no más que en esta fórmula, en esta métrica. No la puedo utilizar o llamarla desde otra medida, por ejemplo, creada en Power BI. Eso es lo primero. Y segundo, que después yo podría también haber hecho lo siguiente. Yo puedo, por ejemplo, aquí darle otro, vamos a darle Shift Enter. Shift Enter y vamos a poner resultado. O primero, declaramos otra tercera variable que se llama resultado o result. Y en esta misma variable vamos a calcular el resultado, que es en definitiva la división entre el numerador y el denominador. Y entonces en resultado, en return, llamamos entonces a esa variable result. Vamos entonces a darle porcentaje. Y es también un poco más limpio, ¿no? Simplemente llamamos a la variable result después de que se declara esa variable. Esto lo podemos usar no solamente para cálculos como este, que es básico, sobre todo es muy importante cuando los códigos de las métricas en Power BI es muy grande. Hay veces que tenemos más de 29 en dependencia, ¿no? Más de 30
líneas de código. Y claro, ahí es muy importante tener esta composición, esta limpieza del código, por cuanto después es más fácil interpretar nuestra lógica. Entonces, chicos, con esta parte terminamos la última clase de DAX. En la siguiente vamos a hacer lo que es el caso de estudio que veníamos haciendo como en el resto de los temas. Para eso vamos a acceder al curso, a la plataforma, y aquí les anticipo que vamos a descargar el práctico número 4. Hay una carpeta que se llama práctico número 4 que tiene el título o los puntos a tratar y además lo que es el Power BI, que es el modelo que vamos a trabajar. Les pido descargarlo y el viernes estaremos trabajando ya en ese resumen final del tema número 4 para entonces pasar al último tema del curso, que es el tema número 5, que se llama publicar y compartir en Power BI de cara al usuario final, ¿tá? Siempre esto es de cara al usuario final. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Chao. Hasta el viernes. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, chao.